Los invito a abrir sus Biblias en la epístola de Santiago, en el capítulo número 5. Vamos a empezar este domingo y vamos a hacer del versículo número 1 al número 6. Versículo número 1 al versículo número 6. En esta ocasión le he decidido poner al título del sermón: Los ricos pobres y los pobres ricos. No sé si han visto alguna vez en la Biblia, pero hay muchas historias, podríamos decir más que anécdotas, historias donde nos podemos encontrar con muchos casos donde el pobre de alguna forma es oprimido, el pobre de alguna forma se comete lo que nosotros conoceríamos, que después lo que voy a hablar un poco de lo que es el litigio que tenían que hacer contra ellos. Y uno de los casos, antes de empezar, no sé si se acuerdan, es Primera de Reyes, capítulo 21, donde la viña de Nabot, no sé si se acuerdan, del rey Acab y esta señora que aparece como siempre en la Biblia como una señora mala, ¿no? Que era Jezabel. Y ahí vemos como un poco se oprimía al pobre de alguna forma y se lo llevaba de alguna forma al juicio, no sé si se acuerdan ustedes del relato, y con el fin de sacarlo. En el día de hoy de Santiago vamos a ver algo, o sea, no voy a tocar este relato yo, pero vamos a ver un poco de algo, cómo al pobre se lo oprimía. Por supuesto yo traté de llevar la prédica no moralista, sino la voy a tratar de llevar a que sea cristocéntrica y podamos ver también el mensaje de salvación que es en Cristo Jesús. Bueno, dicho esto, entonces vamos a empezar. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán, dice ahí. Santiago empieza diciendo vamos, o sea, ya, si no me equivoco, en el capítulo número 4 ya había usado, esto en el 13, si no me equivoco, dice, vamos ahora, lo que decís hoy, mañana iremos a la ciudad. Ya era algo típico, parece, de esto. Este vamos sería algo así como, de nuestra época, sería como, escuchen ustedes ahora, algo así. Hey, ustedes, los ricos, escuchen, presten atención. Sería algo así para que puedan entender, escuchen, presten atención. Vamos los ricos, o escuchen los ricos. Y él empieza diciendo eso, o sea, los ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. ¿Mm? Ahí la palabra los ricos, llorar, y se dice, age hoy plauso soy. O sea, la idea que aparece ahí, quiero que entiendan esto. Cuando estuvimos viendo los domingos pasados, había ciertos ricos que estaban metidos acá. Esta clase de ricos se cree que podrían ser gente que estaba dentro de la congregación, pero no eran salvos. ¿Por qué llegamos o llegás a esa conclusión, diría Daniel? Porque por su forma de ser, o sea, por su forma de ser avarienta, austera, la forma de llevar a un pobre que vamos a ver que eran llevados los pobres hacia al juicio, incluso ellos parece que iban enjuiciados en la cárcel. Entonces ningún cristiano haría eso con su hermano. Se puede llegar a creer que no eran cristianos, eran gente que iba a escuchar, ¿no? Es decir, veo cuando usted va a la iglesia o a algún lado y gente dice, voy a ver qué habla, a ver, presto atención un poco, prueban, gusta, como es el libro de Hebreo, pero no eran cristianos en sí. Entonces, eso para que puedan entender ahí. Entonces, ¿qué le dice? No es una simple exhortación a una persona que pueda tener plata y es un cristiano, le está invirtiendo mal, sino acá eran personas aparentemente que no eran cristianas, o sea, eran personas adineradas. No está mal, el dinero, lo vuelvo a aclarar, no está mal. Acá vamos a ver por lo menos dos cosas. Una de las formas era cómo tenían sus ganancias deshonesta, y la otra que vamos a ver era que su forma de ganar el dinero. La forma de obtener el dinero era robándola y de alguna forma
al pobre lo oprimían, no le pagaban al trabajador, y no solo eso, sino que la gastaban de una forma licenciosa y placentera para vivir la vida, de una vida, vamos a decir, como el joven rico que fue y se gastó todo. Eso es un poco para que puedan entender el panorama de lo que voy a hablar, ¿sí? Bueno, dicho esto, entonces sigo. Él le dice que ahora a estas personas que empezaran a llorar, empezaran a aullar, empezaran a clamar por las miserias, por las miserias, epistai talapoi poriá, dice, viene una palabra ahí, a ver cómo puedo explicar, llorar y aullar, de aullar sería de ololusante, viene la palabra de ololuz, sería, no, ololuso. La idea, la connotación sería no un simple lloro, un lamento, así bueno, sí, está bien. La idea, ¿nunca vieron cuando alguien muere? No sé si vieron, yo no sé, yo por lo menos me pasó cuando murió mi mamá, mis rodillas, no sé si a ustedes le han pasado, pero a mí se me doblaron las rodillas, el cuerpo se cae, no sé si le han pasado, para mí me pasó, se cae el cuerpo, no se pierde estabilidad y yo caí al suelo. Entré en un estado así de convulsión. Yo no tenía padre, en verdad no tengo nada. O sea, padre, madre, de sangre no tengo nada. Soy el último de mi generación. O sea, el último. Entonces que tendré hijos espirituales capaz, nada más, que voy dejando. Pero después, entonces cuando lo único que tenía, que era mi mamá muere, caigo así, empecé a llorar. Pero no era un lloro así nada más. Era un lloro, yo lloraba y clamaba que no quería, incluso cuando mi mamá estaba enterrando, y yo no quería, me agarraron entre 3 o 4, me tenían así, yo no quería, no estás. Entonces la idea de llorar, aullar, es esas personas acá que se lamentan de verdad, lloren y aúllen de esa forma, porque viene un juicio para ustedes. No van a llorar porque murió alguien, el juicio viene por ustedes, clamen. Si ustedes están llorando por otras personas, bueno, esto viene para ustedes. Por si yo no me llego a olvidar, voy a aclarar algo. Esta epístola fue una de las epístolas tempranas que se escribieron. Creo que ni siquiera Pablo había escrito una epístola, como se escribió esto. En el año 70, no sé si se acuerdan, general Tito toma Jerusalén, sitia. Hay un libro también de historia de los judíos, si ustedes lo cuentan, llega, incluso Cristo, bueno, no quiero hablar de escatología, pero para que puedan ver, estoy contando un poco de historia acá para que puedan entender lo que pasó acá. Cristo en el sermón, más allá de la interpretación que pueda tener algunos, no voy a entrar en controversia de la interpretación que puedan tener de Mateo 24, algunos son premilenialistas, otras son nominalistas, bueno, más allá de la interpretación que pueda tener, todos coincidimos históricamente que el general Tito en el año 70 toma Jerusalén. Cristo le ha dicho que salgan de ahí y huyeran a los montes. Bueno, algunos creen que eso va a suceder en una pre-tribulación y que cuando venga, yo no creo eso, yo creo que Cristo viene en juicio. Pero el asunto es que algunos escucharon y se fueron. Cuando el general Tito cita todo eso, no sé si ustedes han leído un poco, se cumplen. Ustedes cuando él entra ven que las mujeres estaban comiendo a los hijos, estaban pasando hambre. ¿Por qué estás contando esto, Daniel? Porque quiero decirlo esto, amados, que tomen en cuenta esto. Esto que estoy contando no es ninguna relato. Lean libros de historia de Josefo, de la antigüedad, van a encontrarse con que la madre estaban comiéndose los hijos, estaban peleándose. Incluso uno le había dicho, comamos primero el tuyo, después comamos el mío. Y cuando él entra, este general estaban horrorizados. Es como que te cierquen acá. ¿Por qué estás diciendo esto, Daniel? Porque toda esta gente, amado, que estaban con el dinero y haciendo esto, Santiago le estaba diciendo algo que su hermano el Señor Jesús, cuando él había escuchado, incluso la prédica, cuando dijo que iba a venir un juicio. Más adelante vamos a ver ahí, bueno, hay unos versículos más adelante, creo que dice, las riquezas podridas, en vuestro oro la plata están amohecidos, para los días postreros, en el versículo número 3, que voy a llegar yo más adelante. Bueno, los días postreros, según la posición escatológica que abracen cada uno, van a entender.
pero según Primera de Juan y Pablo, los días postreros, los últimos días ya habían empezado con Juan, con Primera de Juan ya. Si usted dice, estamos en los últimos días, bueno, esos días postreros ya habían empezado con la venida de Cristo, por lo menos creo yo, con otros, nuestra posición escatológica. Empezó ya, con la venida, perdón, la ascensión de Cristo empieza ya, y la segunda venida de Cristo termina. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que toda esta riqueza, todas estas cosas que esta gente estaba en, ¿cuánto habrá pasado? Esto estuvo en el 40 y pico, 50, en el año 70, ¿cuánto le duró esta riqueza? 20 años, menos. Imagínense, lo que quiero que pongan en mente es lo que estábamos viendo el domingo pasado. Las riquezas no te van a durar para siempre. Lloren, dice porque esto no es para siempre. Ustedes están mal gastando todo, están mal invirtiendo. Esa es la idea en el contexto para que puedan entender. Empieza a clamar. Santiago más adelante les va a mostrar eso. Ahora quiero que entiendan esto. Quizá para ustedes no puedan entender la cultura de ellos, o sea, por lo menos el Señor en la teocracia, cuando estaban ellos en la antigüedad, Dios había establecido lo que nosotros conocemos, o sea, le ha puesto leyes a ellos, o sea, un sistema, podríamos decir, un sistema legal, lo que nosotros conoceríamos como un sistema legal a Israel. ¿Para qué era esto? Para hacer justicia. En Deuteronomio 17, versículo 8 al 13, yo no lo voy a ir a leer, pero voy a leer algunos de ellos, pero se habían establecido este sistema como un sistema legal. ¿Por qué? Acuérdese cuando estaba Adán, Eva, Noé, Abraham, y esto empezó a crecer y se hizo una nación. Acá en Argentina, México, yo qué sé, Panamá, Colombia, Estados Unidos, Londres, cualquier parte, hay leyes y sistemas. ¿Por qué? Porque cada uno no hace lo que quiere. Bueno, Israel había crecido y como nación necesitaba un sistema legal. ¿Sí? Ahora quiero que entienda esto. No voy a entrar vamos a decir, en nuestro lo que creemos nosotros como teología pactual. Cuando hablamos de sistema legal, no voy a hablar lo que creemos, a decir, un paido bautista y un credo bautista como nosotros. Hay una gran diferencia cuando hablamos de sistema legal no voy a entrar en eso, pero nosotros creemos ese sistema, nosotros creemos que es ese sistema de mosaico. Esto es aparte del sermón, estoy aclarando algo. Este sistema, esto si lo quieren escuchar, lo escuchan, pero aquellos que participan del aula, que están ahí escuchando, esto es para que una información, pero nada más. Yo quiero que lo hable, incluso que lo hablé acá con la teología del pacto. Creemos algo diferente, lo que yo voy a hablar ahora del sistema legal. No era como un sistema de vida, podríamos decir. Ellos queremos decir que llegaba a ser el medio de vida o el sistema mosaico. Nosotros no creemos que eso es como una rectificación del pacto de obra, nada más. Es una información aparte, está fuera del sermón, para aclarar nada más. Quería aclarar algo nada más. Entonces se había dado un sistema legal. Deuteronomio del versículo 17, versículo 8 al 13, ¿qué era eso? Que debían obedecer al sacerdote. Dios ha puesto sacerdote y todo negocio, vamos a decir, que fuera de litigio o un negocio de litigio, los sacerdotes eran llevados hacia a ellos y tenían que ejercer un juicio sobre eso, vamos a decir, sobre Israel, sobre si alguna persona robaba o cosas, se llevaban a eso. En Éxodo 18, versículo 21 también, había nombramiento, no sé si se acuerdan, nombramiento de jueces. Esa palabra no sé si le suena, pero se habían nombrado jueces. Además, o sea, dice así, 18-21 de Éxodo. Además, escoge de entre el pueblo varones de virtud, escuche, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, y acá viene, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo habla de millares y centenares. Estos jueces que Dios ponía momentáneamente tenían que ser temerosos de Dios, pero tenían a aborrecer la avaricia. ¿Ya por qué, Daniel, aborrecer la avaricia? Porque vamos a ver más adelante la corrupción de Israel, no solo de Israel, a veces de la iglesia misma, cómo ellos por abajo aceptaban
un cohecho. Y dejaban pasar. De esa forma el pobre, el que no tenía, perdía. Entonces ya empezaban eso. Entonces obtenían sus riquezas, podríamos decir, ilegales. El que tenía más, vamos a decir, era más opresor, iba oprimiendo. Y Dios había puesto un sistema legal para poder mantener eso. Aunque y aún así el pueblo se corrompía. Entonces, estos jueces tenían que mantener, impartir el juicio, y era un juicio, podríamos decir, un juicio imparcial. Ustedes saben lo que es la palabra imparcial. Parcial es una persona que hace excepción, el que tiene más, vos tenés más, y no, entre por favor, señor. Usted no siéntese acá nomás, ahí usted, espere usted cuando le toque el turno, en los hospitales, en cualquier lado. Si no tiene plata, esperá, no estoy diciendo ninguna, es verdad, estoy diciendo, es así. Bueno, estos jueces no, estos jueces eran imparciales. ¿Qué significa? Tanto rico como pobre recibían la justa justicia de Dios, porque así es Dios. Dios no hace excepción de personas, en el sentido de cómo tiene que juzgar. Pero acá, tanto el rico como el pobre, vemos que ellos empezaron a hacer esa excepción. En Levítico 19, versículo 15. Tengo que explicar todo esto para que puedan entender Santiago capítulo 5, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos estaban violando la ley de Dios al hacer esto. Las leyes de santidad vamos a decir, y justicia en Levítico 19, 15. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Al grande sería el rico, el que está en mejor posición, ¿sí? No estatura, sino que el que esté. Entonces, todas estas cosas, por supuesto, provocaba la ira a Dios. En Deuteronomio 10, versículo 17, Deuteronomio, creo que es ahí. Deuteronomio versículo 10, versículo 17 dice así: porque el Señor, vuestro Dios es Dios de, y con minúscula, Dios de dioses, minúscula, y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Y escuche, que no hace excepción de personas, ni toma cohecho. ¿Qué significa? Con Dios no hay esto, la monedita por abajo de cosas. Él no hace, Él es justo. Eso es importante que ponga. Entonces, Dios dice, Santiago cuando vemos acá dice, Dios no va a pasar por alto estas cosas que están haciendo. Vamos a ver dentro de un rato por qué estas personas parecen prosperar, y el cristiano, dentro de un rato voy a tocar un tema corto, por qué pareciera como que ellos van bien, incluso dentro de la Biblia, no yo, que vamos a ver preguntas de Jeremías, preguntas de Job, y muchos de ellos preguntas de Asaf en Salmo 73, por qué se engordan ellos, por qué el cristiano padece. ¿Hay un plan, hay un propósito detrás de esto? ¿Suceden las cosas por suceder nada más, o Dios está en control de todas estas cosas? Entonces, todo esto estaba sucediendo en el mismo pueblo de Dios y teniendo leyes, no es que nos desconocían, ellos tenían unas leyes, no solo que no le importaban. Entonces, la ley en el tiempo de Moisés prohibía lo que era el cohecho. Ahora, si no entienden todo este sistema legal que tenía para los litigios, el litigio es así. Yo estuve buscando un poco para informarme, pero el litigio es así, es algo, es un sistema, es algo legal, es cuando hay un conflicto, un conflicto de intereses, y se busca una persona que está calificado en esta materia, o sea, es una autoridad jurisdiccional, y la que ejerce, una persona, un sujeto que ejerce en derecho, y la intención que tiene, o sea, esta persona, es cuando una persona manifiesta una resistencia que se opone, vamos a decir, a un planteamiento sobre eso. Sería más así, a veces quizás no se entendió, pero sería así: un litigio es como sugiere, vamos a decir, un proceso legal, cuando hay una discusión legal, cuando es recogida hay ciertas normas y condiciones, vamos a decir, que no se respetan, podríamos decir, algo así, lo voy a parafrasear, no se respetan, y entonces, ¿qué pasa? Una de las partes que pertenece a eso, o sea, en este caso lleva a cargo lo que sería el órgano judicial superior que está a cargo, y sería, para que se pueda entender, sería un juez
en esa materia lleva a cabo lo que sería esto del el litigio. Entonces hay una traba en un proceso judicial, en un trabajo, una persona no se lo paga, se lo deja en suspensión, ahí a ver qué pasa. Entonces se está obrando mal con el trabajador, podríamos decir, no se está respetando ciertas cosas. Entonces esto demanda algo y hay juicio de por medio. O sea, Dios es un Dios justo. Entonces Dios permitía, incluso a ustedes, si ven en el Antiguo Testamento, que incluso cuando recolectaban las cosechas, le dejaban a los pobres. Dios no tenía un sistema y tiene un sistema legal. Entonces, ellos, vamos a decir que no eran cualquier cosa, sabían las leyes, sabían la palabra de Dios. El problema es que no la estaban cumpliendo ellos. Y además aceptaban dinero para comprar, vamos a decir, al juez, o sea, incluso tenían dinero, tenían ganancia a causa de esto. Y el que terminaba perdiendo acá siempre era el pobre, porque al no tener dinero. En Amos, yo tengo un par de textos, no tenés que tener paciencia. Encima yo creo que no los busqué, pero denme un minuto porque tengo marcado algunos, pero estoy buscando el profeta Amos. Mm, 8:30. Acá lo encontré. Amos capítulo 5, versículo 12 al 13. ¿Cómo? Amos 5, versículo 12 al 13. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, de que afligís al justo y recibís cohecho en los tribunales, hacéis perder por causa de los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla porque el tiempo es malo. Fíjese, el profeta le llamaba un arrepentimiento, incluso ¿por qué? Porque decía que ellos trataban mal o vejáis al pobre, y recibía a ellos que tenían que trabajar estas personas, y ellos, fíjese que hacían mal contra ellos, afligían al pobre y recibían cohecho. En vez de juzgar bien estas personas que tenían que juzgar, aceptaban cohecho, o sea, para en contra. En el capítulo creo que también 4, versículo 1 3, dice, del versículo 1 al 3 dice así: oí la palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decía vuestros señores, traed y beberemos. El Señor juró por su santidad, y aquí que viene sobre vosotros día en que os llegaréis con gancho y vuestros descendientes con azuelos de pescadores, y saldréis por las brechas unas tras otras y seréis echadas del palacio, dice el Señor. Una tradición que yo tengo es Jehová, yo digo el Señor. Pero fíjese que ya en esa época ya estaban pasando eso, ellos estaban asistiendo o aceptaban lo que significaba el cohecho, aceptaban lo que era la ganancia deshonesta, y todo eso pasaba. En Miqueas capítulo, todos estos textos los tenía aparte, yo anoté 3 o 4, pero voy a poner estos que no los tenía anotado. Miqueas 3. Los otros ya los tengo anotados, ¿no? Esto es lo que esto que no anoté. Miqueas capítulo 3, versículo 11, dice así, ahí lo encontré. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes, escuchen, enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Fíjese, no sé si se dan cuenta, pero ya en la época esa, fíjese esto, juzgan por provecho, sus sacerdotes, escuche, sus sacerdotes enseñan por precio. ¿No le parece algo parecido con la realidad de hoy? Hoy también, si lo ven,
como en esa época, Miqueas capítulo 3, versículo 2, enseñaban por cohecho, o sea, por dinero. Hoy vemos que lo mismo estaba pasando. Si vos tenés dinero, tenés acceso a un buen seminario, tenés acceso a un buen título para poder... Si no tenés dinero, estás perdido. No hay. Entonces, fíjese que ya en esa época, Miqueas decía que ellos estaban enseñando, incluso además aceptaban dinero, y no estamos hablando de otros juegos, estamos hablando podríamos decir, aunque no aparece la palabra iglesia, ahí, sino aparece congregación, en esa época, pero era la iglesia del Señor en el Antiguo Testamento, vemos como ya estaba este sistema corrupto. Y en Miqueas, si no me equivoco, también en el capítulo número 7, creo que es en el 7, versículo 1 3, dice así: corrupción moral de Israel, ¡ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han usado después de la vendimia, y no queda racimo para comer, ni mal deseo de los frutos, falto del misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres, todas echan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, el juez juzga por recompensa, y el grande habla del antojo de su alma y lo confirman. Fíjate que el juez juzgaba por recompensa, un juez corrupto, donde Israel tenía jueces que debían juzgar rectamente, porque Dios había puesto, recuerda cuando empecé la prédica en Éxodo 18:21, el Señor dijo que pongan varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Una persona que es justa no se va a dejar comprar, no va a lucrar con el Evangelio, no va a aceptar nada. Vení, ¿cuánto sale? Vení acá. No, él no va a aceptar eso, eso no se vende. Él va a ser justo, va a ser recto. Todo esto se fue olvidando y se fue, vas a decir, llegando a lo que después vemos acá. Y en la época de Santiago, bueno, ya era algo común. Ya era algo común eso que ustedes ven. Por eso, cuando ven en el capítulo número 5, tuve que mostrar todo esto en el Antiguo Testamento lo que pasaba para que vean que en la época de Santiago ya era algo común. Es como que alguien venga desde la década del 70 y vea lo que está en la Argentina acá y dice, mirá las leyes, viste, camina así mano con mano, prohíbe, ahora está todo, ustedes saben, legal, puede haber, está legalizado acá los matrimonios que son igualitarios, ¿no? Así se dice, ¿sí? Si llega a venir alguien del 70, de mi época, mi mamá o un abuelo de ustedes, se agarra la cabeza. Bueno, imagínense, en la época de esa ya estaba todo corrupto, entonces ya en la época de Santiago era algo común eso. En la época, con Cristo mismo, ¿se acuerda que buscan 2 o 3 y le pagan ahí? Y no sé si se acuerda cuando di Juan, la cosa de Juan, y que al Señor le pagaron 2 ahí para ir llevarlo a Pablo también, que se le pagaban así 2 testigos falsos. Era algo común hacer esas cosas. Entonces, pero ante el Señor no lo iba a pasar, y el Señor no lo va a pasar por alto eso. Era algo que ellos hacían ahí en la época de Santiago. Entonces los tribunales estaban controlados, vamos a decir, por los que tenían esto. Los que tienen dinero. El que tenía dinero podía controlar el tribunal. Y el pobre, por supuesto, perdía ahí. No podían tener litigios, porque de esta forma, o sea, decía, perdían siempre. Ustedes si ven en Santiago, no se acuerdan cuando estuve hablando, en el capítulo 2 de Santiago, versículo 2 dice, codiciáis y no tenéis, y ardéis de envidia, y no podés alcanzar. Combatí, lucháis y no tenéis porque pedís, porque no pedís, no pedían mal. ¿Ves? Pero fíjese, la idea de Santiago 4.2 es que codiciaban, no solo codiciaban, que vamos a ver acá en el capítulo número 5, que incluso llevaban los tribunales e incluso mataban para poder obtener eso. Fíjense dónde lleva la codicia. Cuando David codició a esta señora, incluso no codició, la codicia lo llevó a matarlo al hombre. Entonces codicia quiere tener, puede hacer cualquier cosa por obtenerlo. Lo quiero, dice, tiene que ser mío, si tengo que matar, mataré, pero va a ser mío. ¿Ven dónde lleva eso? Entonces codiciáis, matáis. Creo que en el versículo número 2 también era, siempre que no me acuerdo bien cuando lo dije.
el 2.6, ¿sí? Lo de Santiago. Pero vosotros habréis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales? Santiago capítulo 2, versículo 6. Entonces fíjense que estos mismos ricos eran los que oprimían, los mismos ricos los que llevaban a estos pobres, y estábamos hablando de los mismos de ellos, o sea, el mismo judío, el mismo sangre de ellos, no eran otros. Entonces afrentaban al pobre, oprimían los ricos al pobre llevándolo. Todo era para obtener más riqueza. Y la Biblia, amados, nos dice que las riquezas son algo que son pasajeros. La otra vez estuve viendo en Mateo, capítulo 6, versículo 19, y esta gente quería no tener que riqueza, la palabra es oplautos, ahí, o sea, que se han podrido, se pen, ahí, es algo que se había podrido, riqueza que se pudre. No se sabe si está hablando como vecino. Yo me acuerdo que antes de seguir con Santiago, pues yo me acuerdo que en una época, iba a decir cuando era pobre, sigo siendo pobre, no, pero cuando era más pobre todavía, pues más pobre de que ahora, el cintero sistema de dinero, yo compraba un anillo que vendían allá en esa parte donde venden allá en la playa ahí, la Rambla, eso, la Rambla, y te vendían unos anillos, brillaban, parecía oro puro. Vos te lo ponías un día, y yo me lo sacaba y me tenía el dedo verde. Era un trucho, ¿no? Era falso, ¿sí? Entonces, me acuerdo que, fíjese, no se sabe, porque no sabemos, si está hablando de esas clases de oro que no eran oros de verdad, o lo está diciendo en un sistema, en un sentido figurativo, podríamos decirlo, una forma de hablar, de que algún día eso no va a servir de nada, ese oro se va a enmohecer, en el sentido de que no tiene un sentido en el día del juicio, o bueno, no era muy de verdad, las aleaciones eran malas, podríamos decir, el oro. No tenemos, cualquiera de las dos opciones que tomen pueden ser buenas, porque en el día del juicio no va a servir para nada, e incluso esos oros eran de mala calidad, como el espejo, tener el espejo como ahora. Pero en Mateo capítulo 6, versículo 19 en adelante dice así: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan, sino hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y esto es un poco lo que quiero hablar cuando quería empezar a decir sobre los ricos pobres y los pobres ricos. Sabían, creo que ustedes, por dónde iban a caminar. Yo, por supuesto, del sentido espiritual. Todas las cosas que vemos acá no necesitan gran explicación. El capítulo número es muy clara la enseñanza de Mateo ahí. Vemos que no tenía sentido para ello. Ahora, yo quiero que entiendan esto. Lamentablemente vivimos una época, por lo menos acá en Argentina, donde las iglesias de prosperidad no abundan, lamentablemente, sino que sobreabundan las iglesias de esas. Y se enseña que Jesucristo, ustedes saben, todo lo que es la prosperidad, que tú eres un hijo del rey y todas esas cosas. Es así. Lamentablemente esto lleva a ir opacando de alguna forma el verdadero mensaje del Señor, pero eso no es así, no es el mensaje que... Pero en esa época, fíjese, es así. Ustedes cuando veían a Job, cuando Job no tenía y toda la riqueza y la pobreza que ellos venían, le vinieron así que porque tenía algún pecado. Job, las riquezas pueden estar hoy y mañana no estar. Job la tenía, Job tenía hijos, tenía riqueza, y en un momento de prueba que el Señor está, desapareció, se fue, y no estamos diciendo que estaba haciendo algo él. Dios llegó a la prueba y el domingo pasado cuando estaba predicando, yo no sabía, de verdad nos estaba hablando de dónde pasará usted la eternidad. Yo ni sabía que esa madrugada, creo que esa madrugada, había muerto un cantante que yo nací creciendo, que era Camilo Sesto. Y yo me enteré después de la noche. Ese día, justo yo estaba hablando de dónde pasará usted la eternidad el domingo pasado. Y después a mí me choqueó, no sé si ustedes, yo no escucho más de esa música, pero yo cuando era joven, yo tenía toda la colección de ese hombre, toda, de todos los cantantes románticos, a mí me gustaban todos, Diablo, Camilo Sesto, todo eso. Escuché mucha música, pero no ese es el tema. El asunto que, fíjese,
que ese hombre, a mí me choqué, digo, yo justo estaba hablando de dónde pasará la eternidad, y ese hombre murió a los 72 años. Toda la riqueza y dinero que pudo haber tenido, se acabó esa gloria, amado. Se fue, se fumó. ¿Dónde hizo todo eso, ese dinero o toda esa fama? No está más. Se acabó. Como vimos el domingo pasado. Es un es como algo así, un vapor, algo que está, desapareció. Y esta gente estaba viviendo como que si no iba a morir más. Entonces, la primera que estamos viendo es cómo obtenían esta ganancia de una forma deshonesta. Tenían el pecado de codicia. Codicia, quiero más, quiero más, quiero más. Esto, aquello, obtiene. Siempre es un avariento. No se sacia nunca. Siempre quiere más y más, obtiene. Proverbio 23, versículo 4 al 7 dice así. No te afanes. ¿Y sabe quién lo escribió, no? Lo escribió el rey Salomón. Era un hombre que, si usted lee en Proverbio, este hombre se había afanado por tener todas las cosas. Él había tenido todo. En Proverbio 23, versículo 4 al 7 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Como las alas del águila volaron, dice, al cielo, dice, no comas pan con el avaro, ni codices sus manjares, por cual es su pensamiento, en su corazón tal es. En Mateo 6, versículo 25 a 34 es lo mismo. El Señor empieza a hablar de estos afanes y esta ansiedad que puede llevar incluso a nosotros a querer afanarnos, y incluso vemos que los demás tienen cosas y querer decir, bueno, yo no está mal, pero eso nos puede llevar incluso al afán y a la ansiedad por querer tener cosas. Hay mucha gente que tiene cosas, incluso cuando hablamos acá de tener, hay personas que tienen incluso muchísimas cosas que guarda, sí, gracias. Personas que guarda y tiene cosas, como si fuera, incluso que ni siquiera la ha usado. Entonces, nosotros vemos, la Biblia está llena de estas cosas, pero antes de empezar, muchas en la Biblia, incluso podríamos decir como Job, Habacuc, Jeremías, hacían la pregunta, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué permite esto? Pero antes de ir a eso, me gustaría leer en Primera de Pedro, capítulo 1, después de Santiago está, versículo del 4 al 7. Voy a leer del 3 mejor. Bendito el Dios y el Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y acá viene. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esta herencia, amados, o sea, los santos y las santas en Cristo, no se corrompe. No es como el oro o el dinero que puede estar enmohecido por cualquier cosa que tenga. Mi jefe, yo digo, la ropa que yo tengo siempre, esto que tengo acá, la camisa, la mayoría de cosas me las da mi jefe. Lamentablemente acá, no sé por qué pasa en casa, que aunque yo puse membrana, mandé poner membrana ya para arriba del techo de casa, se pasa la humedad. Y a mí me hace enojar porque la camisa a veces me la mancha, la ropa nueva que mi jefe me ha dado, me da, a veces tiene como moho, y yo digo, ¿cómo? Y entonces me pongo a pensar, Señor, es increíble cómo esto está nuevo y la agarra no. Las cosas se llegan acá, ese que está ahí, eso la agarra el moho, la humedad. El mueble de la cocina, muy bien, gracias. Y llegan mis libros a veces, mis libros yo los agarro y tienen como así, y todo, lamentablemente, de verdad. Yo no sé si han visto ustedes, no sé si han visto alguna vez cuando sacan a un muerto, queda un hueso, no queda nada, después queman. Yo una vez, lo cuento rápido antes de seguir, siempre tengo mis anécdotas, ¿no? No las anoto, me las acuerdo, aunque no lo crean. Salimos, yo estaba en un puesto de guardia, así, estaba haciendo guardia acá en Mar del Plata, tenía 20 años, era nuevito, hacía un frío, y estaba con unos guantes que muchas veces estaba vestido así, de marinero, así, en el portón, encima no te podés mover, nada, te pica la nariz y no podés hacer nada, está así. Entonces, viene el jefe, no sé, el jefe, yo estaba en la prefectura,
Entonces entró y vos tenías que hacerle el saludo, abrirle. Así que vos entrabas, vos tenías que hacer esto. Me decía, ¡descanse! Entonces yo descansaba y abría el portón. Y se asoma, me acuerdo, baja la ventanilla y le decían, bueno, un nombre a él, ¿no? Me baja y me dice, hace frío, mi hijo. Hace frío, mi hijo. Sí, porque es lo que tiene guantes, me dice. Digo, sí, señor, hace frío acá. Ah, me dice. Ah, y se metió, ¿viste? Y, ¿saben que yo me acuerdo, no me estoy burlando, ese hombre de una forma, no sé por qué lo hizo, o sea, me sentí mal yo. Eh, eh, ¿Saben que a los meses ese hombre muere? Murió de cáncer. Era acá bueno, el prefecto, ¿no? De la fuerza, donde estaba yo. Nosotros salimos con el guardacosta, con el barco, y yo me acordaba siempre de como que su mirada que me hizo así, mira frío, me dice hijo, así. Sabían que habían salido con un tarrito la familia así, y para tirar el polvo de él, ¿no? O sea, fueron a tirar al mar. Salimos nosotros a tirar al mar, salimos porque él era el prefecto de acá, de la prefectura. Con, no sé si han salido a navegar, pero ahí se mueve el barco, hay viento, entonces se mueve así, y tiraron el tarrito así, la ceniza del hombre cayó ahí como, y yo miré así, como tipo los zapatos ahí. No sé si, no me estoy burlando, me estoy contando que tome noción de lo que es la vida. Esa persona me ha dicho, tiene frío, así como riéndose, y en un momento yo lo había visto el polvo ahí al lado mío. La vida se acaba, amado, no dura para siempre. Yo te lo digo que yo vi, estaba ahí, era un polvo, era como cuando usted quema algo, se acabó, se acabó. Yo saqué muertos cuando salía con el barco, teníamos unos ganchos, teníamos que rescatar gente, estaba en lo que es la prefectura de la Argentina. Sacábamos así, un día la primera vez que salgo, ¿para qué contás la historia? Para que no tomemos noción de lo que yo vi, y esto no sé si me cambió, porque Cristo cambia, pero tomé noción de lo que era la muerte. Tenía 20 años, salimos y dice, hay que salir, Daniel, un aurito. Entonces yo tenía que prender los motores, y yo era cabo primero. Tenía que salir, prendí los motores, pum, pum. El primero que llegué, de entrada hubo que hacer un rescate, una señora había muerto, lamentablemente. Entonces estaban filmando así, y en un momento se sale la mano, me acuerdo, tenía como una de esas cosas así, una frazadita, y se sale la mano y yo llevaba así, que estábamos teniendo así, y yo salí acá. Yo tenía 24 años, imagínense, o sea, me agarró una así, no sé si la habrá pasado, pero yo no estaba muy acostumbrado a ver muertos. Entonces, todo eso me empezó a choquear. Un día, hasta cuando vi mi mamá también, que murió, mi mamá murió dobladita, así, tenía 76% de discapacidad, doblada así. ¿Y qué sucedió? Todo eso a mí me marcó. La muerte llega, tarde o temprano te llega. Tarde o temprano llega la muerte. Entonces, las riquezas y todo esto va a pasar, pero nosotros tenemos una herencia que es incontaminada, es santa, inmarcesible, reservada en los cielos, y somos guardados por el poder del Señor. Y está reservada para cuándo? Para el día postrero. Lamentablemente, amados, muchos quieren la riqueza ahora, ya, quieren ya como caminar por las calles de oro en este momento, y no es así. Lamentablemente. José preguntó en el capítulo número 21, versículos 7 a 9, fíjese la pregunta que se hacía Job. Versículo 21, versículo del capítulo 21, del 7 a 9, dice así. Job, el versículo 21 dice así, Job afirma que los malos prosperan. Job decía, ¿por qué los malos prosperan? ¿Por qué le van bien? ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor. No viene azote de Dios sobre ellos. Pobre Job, ¿no? Él era un hombre que servía a Dios y en un momento todo lo que tenía, ¡tum!, se fue. Hijo, casa, así que ya cayó esto. Vinieron los otros, Job, dice, no sé si leí el capítulo número 1. De ahí, más allá que estaba Satanás y el Señor estaba usando a Satanás para esas cosas, ¿no? Pero
Job se hizo una pregunta, ¿por qué pasa esto con nosotros? ¿Por qué vemos que ellos parecen prosperar, parece como que si le fueran mejores? No viene azote de Dios sobre ellos. ¿Por qué Dios? Job dice, llegó a pensar, ¿por qué no le azotan poco ellos? ¿Por qué nos azotan nosotros? Somos temerosos, decía Job de alguna forma. Se cuestionó un poco esto. En Jeremías, capítulo 12, versículo, voy a leer del versículo número, de Jeremías 12.1 voy a leer. Queja de Jeremías y respuesta de Dios. No voy a leer la respuesta de Dios, pero voy a leer uno. Si lo quieren leer, en Jeremías 12. Justo eres tú, oh Señor. Ahí dice Jehová, que yo digo Señor. Oh Señor, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todo lo que se apartan deslealmente? Jeremías, no sé si se conoce la historia también, era alguien también que se preocupaba y él decía, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? No entendía. No voy a leer a Habacuc, pero aquellos que conocen a Habacuc, yo creo que lo que más se acuerdan de Habacuc es el versículo, capítulo 3, versículo 15, dice, aunque la higuera no prospere, y se acuerdan de eso, ¿sí? Pero hay un trasfondo atrás de eso, no es que la higuera no prospere, y más allá de eso, Habacuc estaba pidiendo, no voy a leer yo, pero sí voy a hablar un poco. Pedí una respuesta, que Dios hiciera justicia. Y Dios dice, sí, voy a hacer justicia. ¿Cuál es? Ahora voy a mandar al enemigo para que ustedes los aflijan. ¿Cómo? Dice Habacuc, ¿cómo? ¿Pero por qué haces esto? Estoy pidiendo que haga justicia, sí, voy a hacer justicia. Están portando mal ustedes. Entonces, ¿por qué obra Dios así? Se hacían preguntas. Asaf, bueno, te voy a ser sincero, voy a abrir mi corazón. Asaf era uno de los salmos que a mí me gustaba. Era el Salmo 73. No estoy hablando de ahora, estoy hablando de hace años. Yo me identificaba con el Salmo 73 en una época. Yo pasé por este desierto. Yo no entendía, aquellos que conocen mi vida saben. Salí de una iglesia de ahí, no entendía por qué me prosperaban. Dios me sacó no entendía. Yo buscaba mucho la Biblia, estudiaba mucho la Biblia. Pero tenía que ir a revolver la basura para comer. La última vez que revolví la basura fue cuando vi que se estaban peleando por un pedazo de hamburguesa y yo agarré y se la di al otro. Y venía y leía mi Biblia. No, acá no hay iglesias, de sana doctrina. Todo prosperidad, si Dios le das esto, aquello. Entonces yo iba con mi poco dinero y daba. Pero no veía. Entonces, el Salmo 73 fue mi salmo. ¿Por qué, Señor? No entiendo, decía yo. Acá no, lamentablemente, muchos dicen, ¿por qué haces lo que hace Daniel? ¿Por qué predicar? Porque acá no predica nadie. No hay nadie. Usted se va acá a la esquina, movimiento de poder del Espíritu Santo, venía la campaña que te sanan. Todo eso así acá. Todo eso así no hay. Lamentablemente no existe. En esa época yo buscaba una respuesta. Y el Salmo 73 fue una de las cosas que a mí, aunque no lo entendí en esa época, me ayudó mucho. Pero yo era como este salmista. Salmo 73, acuérdense que es de Asaf. Y dice así, el versículo número... Voy a leer del 1 al 5 nada más. El destino de los malos. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y escuche, y en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis manos. Fíjese, decía, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y bueno, él sigue hablando, y van a hablar, ve cómo ellos tenían altanería, su boca, e incluso contra el cielo mismo, y se pone su boca en el versículo 9, contra el cielo, y su lengua pasea la tierra, y como que Dios no hace nada. En un momento, si ustedes siguen leyendo, a mí lo que a mí me trajo en mi corazón en esa época que no entendía yo,
es que él decía que tenía amargura, no entendía nada, que él decía, en vano me he afanado, he trabajado, dice, limpiado, dice, pero él dice que halló descanso cuando, fíjese que dice, cuando entendió el fin de estas personas. ¿M? Dice, porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Él había otro que tenía su forma de pensar. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pareciera como hacer lo malo es mejor y te va bien? Es en vano hacer estas cosas, no sirve de nada. Eclesiastés, fíjese, si ustedes no entienden nada, si yo me pusiera a hacer en este momento así, ¿usted qué diría? Sí, exactamente eso, que estoy loco. ¿Qué estás haciendo, Daniel? ¿Eh? Agarrando la bendición. No. Sí, bueno, allá sí, es verdad, allá se decía agarre la bendición. Pero si usted ve ese movimiento que yo hice, aunque en nuestra Biblia no aparece, pues yo tengo la Reina Valera en mi mano, a 1960, y esta Biblia también es de alguien que murió, una abuelita. Y predico por eso, la abuelita de mi esposa, Ana Carolina. Y pedí permiso para predicar, porque ella un día dijo que quería venir a escuchar y nunca tuvo el tiempo, ¿no? De venir a... no sé si Dios le habrá salvado o no le habrá salvado, pero yo la apreciaba mucho. Fui y le prediqué un par de veces y cuando murió a mí me dio mucha pena, porque la vi por el video y ella murió comida por el cáncer se la comió toda, ¿no? Entonces eran personas que uno ve que tan tarde o temprano muere. En el Eclesiastés 2 versículo 11, cuando usted me vio que estaba haciendo eso, así queriendo hacer, ¿sabe qué estaba queriendo hacer yo? Estaba queriendo atrapar el viento. Parece loco, pero la Biblia, no voy a leer esto, pero en la Biblia de las Américas dice así: consideré luego todas las obras de mis manos, habiendo hecho, y el trabajo que me había empeñado, y aquí todo es vanidad, y es correr tras el viento, y su provecho bajo el sol. ¿Se imagina una persona queriendo atrapar el viento? Eclesiastés capítulo 2, versículo 11 de Biblia de las Américas. ¿Ha considerado, visto eso? Parece un loco, ¿no? Bueno, este hombre dice, así se consideraba o él mismo. Todas las cosas es como correr tras el viento, algo que no tiene, lo atrapás y no tenés. Bueno, esa es la querer tener las cosas, o afanarte por las cosas de este mundo. En Eclesiastés 7, versículo, fíjese lo que decía también en el versículo 15, 7:15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad, justo no hay que perece por su justicia. Y escuche, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Por su maldad vive mejor, quizá come mejor, tiene mejor estilo de vida, está más fuerte, mejor, no, el pobre pasa hambre, sale a trabajar con su bicicleta, padece, viene, duerme, y él vive mejor, incluso puede llegar a vivir un poco más, que es el versículo 7, 11. Y en el versículo 8, versículos 11 y 12, el mismo Eclesiastés dice así: por cuanto, escuche esto, este era un texto para mí que yo lo leía hace mucho tiempo. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres en ello dispuesto está a hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que le irá bien a los que a Dios temen, y los que temen ante su presencia. Él decía, estos hombres, su corazón, Eclesiastés 8:11 decía, por cuanto Dios no le trae una sentencia sobre la mala obra que ellos hacen, entonces el corazón de ellos dice, estamos más dispuestos a hacer el mal. ¿Sabes por qué? Porque no existe Dios. Hay que vivir la vida, hay que disfrutarla la vida. Su corazón está dispuesto, Eclesiastés 8:11, a hacer más maldad. Porque Dios parece que como que no existe. El mismo pueblo dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué sucede esto?
Pero Dios no es que está haciendo la vista gorda y Dios no está viendo. Dios está sentado. Dios está mirando. Incluso cuando esa persona dijo, ¿dónde estaba Dios cuando se me había muerto mi hijo? Le preguntó a un pastor. Dijo, ¿dónde estaba cuando mi hijo murió? Y el pastor bajó la cabeza y dijo, señora, dice, estaba en el mismo lugar sentado cuando su hijo amado murió en la cruz, dice. Y él sigue estando sentado ahí. No es que Dios se pasa en las cosas. ¿De dónde viene Satanás? ¿Crees que Satanás se estaba moviendo haciendo las cosas como que nadie lo estaba controlando? No, Dios pide cuenta. Él está en absoluto control. Todas las cosas suceden por algo. Entonces estas personas estaban haciendo las cosas pensando, como dice, yo no voy a ir, pero como dice el Salmo 10, versículo 11, como que Dios no está viendo, como que Dios no ve nada. En Malaquías, capítulo 9 a leer del 10, no se preocupen. Malaquías, capítulo 3, versículo 13 al versículo 17, y se diferencia entre el justo y el malo. Escuche. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás ese servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Este pueblo se estaba quejando. ¿De qué sirve servirte? ¿De qué sirve padecer? ¿Por qué no prosperamos como los ricos y nos enriquecemos? Vamos a trabajar allá, total, ese trabajito. A veces, ¿saben que a veces muchos cristianos, yo tuve que tomar una decisión a veces, en una época hace años. Hay ciertos trabajos que por ahí te pueden dar un poco más de dinero, pero sabemos que Dios no quiere que tengamos esos trabajos. Son cosas que por ahí tendrían que hacer, pero conscientemente nosotros decimos, no, Señor no quiere que yo trabaje ahí. Podría quizá prosperar, pero ellos no tienen ningún problema en hacer esas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate, esta gente se estaba quejando contra Dios. Y dice, y los que hacen impiedad no son solo prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Dice, incluso tientan, roban, hacen maldad, prosperan y parece que encima se escapan. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero y el Señor escuchó. Fíjese que el Señor está escuchando. A ver, ¿te estás quejando de tu forma? Incluso cuando Deuteronomio dice, yo te probé, a ver si vos me servías cuando tenía dinero o no tenía dinero, en el capítulo 8 de Deuteronomio. A ver si qué ibas a decir. Entonces se quejó el pueblo. Dios estaba probando a ver por qué le amaba. Se quejó porque Dios le daba siempre esa cosa que llamaba maná. No estaban conformes con el Señor. Y el Señor dice, el Señor escuchó y oyó y fue escrito en el libro. Escuche, fue escrito en el libro de memoria delante de Él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. No es que el Señor necesita anotar nada, es para que podamos entender nosotros. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como en el hombre perdona a su hijo el que le sirve. Entonces volveré y discerniré la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Estamos hablando de una salvación por obra, una salvación porque el que se porta mejor lo tiene. Estamos hablando de un resultado de haber nacido de nuevo, de una riqueza espiritual que se obtiene por Cristo Jesús, y nosotros no andamos en busca de las cosas de este mundo, porque todo lo tenemos en Cristo. No necesitamos. Dios me da un poco de arroz y me da un pan y me da un huevo. Gracias, Señor, por el alimento. Me da esto, aquello. Estoy contento. Gracias. A veces tenemos y a veces no tenemos. A veces tenemos y lo que está por comer alguien te viene a golpear la puerta y hay gente peor, yo puedo decir. Gente que nos tiene para comer. Y nosotros a veces nos quejamos, hermano, de verdad. A veces nos quejamos y decimos, ay Señor, porque pensamos que somos hijos de Él y de alguna forma tenemos que estar mejor. Y no es así, amados. De verdad no es así. Debemos aprender a ser agradecidos. Vivimos en un mundo donde exige, donde vemos
Cuanto más tenés, cuanto más valés. Donde la iglesia te dice que vos tenés que hacer esto, tenés que pactar y Dios te va a prosperar. Y no es así. Dios ya nos ha dado todas las cosas, incluso en Cristo Jesús. Ahora volviendo al tema, ¿qué es lo que sucede? En 2 de Pedro 3, versículo 9, el Señor habla, no me da tiempo a hablar sobre eso, voy a tocar por arriba nada más, pero 2 de Pedro 3, 9 dice así, estaba en primera de Pedro. Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todo proceda en arrepentimiento. Todas estas cosas que vemos, que se preguntaba Jeremías, Bakú, Asaf, Eclesiastés y todo que veían los salmos, que diciendo, ¿por qué es posible? ¿Por qué el rico oprime al pobre? ¿Por qué sucede esto? Es porque está dentro del plan de Dios. También Dios a veces parte de acuérdense cuando empezamos Santiago, en parte de Santiago vimos de las pruebas. Y el Señor también nos puede llegar a estar probando en las cosas. A veces le seguimos y le amamos y en esa cosa. Y también el asunto es que muchos de ellos que se vuelvan y que se arrepientan. Lamentable para esta gente iba a llegar un juicio. En esa época, en el año 70, llegó un juicio y todo lo que tenían se perdió, se les puede decir, se perdió. Pero no solo eso, sino que también iba a haber un juicio venidero que iba a venir con ello. La idea es que esta gente se arrepentiera. Yo no sé si muchos se arrepintieron o no se arrepintieron en esa época, o si volvieron de su pecado o no es pecado. Pero si alguno me está escuchando y no está en el Señor Jesucristo y no entiende de lo que estoy hablando, como digo siempre, no estoy hablando de moralismo, no estoy hablando de que las cosas son buenas que Dios nos ha dado. Dios ha creado todas las cosas. Nosotros somos malos y somos pecadores y queremos tener más y codiciar más. Incluso dentro del cristianismo, algunas cosas pensamos que son buenas. Yo me acuerdo que en una época, no hace mucho tiempo, yo me di cuenta que era avariento. A mí me gustaba tener muchos libros. Parece una buena intención. Y aunque me esfuerzo por leerlos, a veces por preparar el sermón no hago tiempo. Y me esfuerzo, aquellos que me conocen, al máximo. Pero digo, me di cuenta que estoy juntando, y ustedes, pero es malo, eso no es bueno juntar las cosas del Señor. El asunto que yo juntaba mucho, y digo, eso está mal. De alguna forma, no tengo que tener tanto. Y me saqué de eso, de querer tener así. Hasta el día de hoy, si puedo tener uno, lo tendré. Pero yo me voy a ocupar de leer los que tengo acá. Una vez que los tenga, bueno, voy a tenerlos. Pero a veces ciertas cosas que... ¿Qué quiere decir esto, Daniel? ¿Están mal? No. Lo estoy diciendo que a veces ciertas cosas lícitas nosotros lo debemos ver, que quizás te pueden transformar en algo de querer tener más y querer tener más. Y a veces esas intenciones o esos deseos son buenos, pero puede entrar el pecado y contaminar eso. Entonces debemos examinarnos. Yo muestro siempre ciertas cosas mías para que vean que de verdad es así. Entonces Santiago les advertía a estas personas que se volvieran, que dejaran de ser así. El Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, a una iglesia que se creía que era rica, le dice así, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Y era la iglesia de la Odisea. No sé si han visto en el día de hoy, muchas de estas iglesias se parecen a la iglesia de la Odisea. Creen que son ricas, que son una iglesia de la prosperidad, pero lamentablemente no predican un evangelio de fe y arrepentimiento en la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Están en otras cosas. Pero había otra iglesia que se llamaba la iglesia de Esmirna. El mismo capítulo 2, versículo 9 dice así. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Fíjese que ellos pensaban que eran pobres
Y aquellos que creían que eran ricos eran pobres. Y ellos, dice, yo conozco tus obras, dice, tu tribulación y tu pobreza. Y tú eres rico, decía el Señor, tú eres rico. ¿Cómo somos ricos nosotros? Nosotros somos ricos en el Señor Jesucristo. Tenemos riquezas espirituales. Quizás no las puedan ver, quizás no las puedan apreciar, pero en Cristo tenemos todo. Entonces debemos aprender a ver eso, porque todas esas cosas van a arder, todos eso van a ser quemados. Santiago muestra en el versículo número 3 ahí que eso iba a ser pasada por fuego. Dice, vuestro oro y plata está enmohecido y testificará contra vosotros y devorará dice, todo vuestra carne en el fuego. En el fuego puede decir, hablar, va a haber un juicio, Dios dice que va a haber un juicio. Yo ayer terminé un libro, creo que subí ahí en el aula donde tengo ahí en el WhatsApp, un libro que se llama Eliminamos el infierno, tiene 100 y pico de páginas. Y habla de que hay un juicio. Lamentablemente el testigo de Jehová dice, no, que eso es un género donde se prendía la basura, fuego. No, la Biblia, el Señor Jesucristo habló de un juicio venidero. En esa época vino un juicio sobre ellos, sobre Israel, con el general ese, perdieron todo. Pero hay un juicio, se viene un gran juicio. En Hechos 17, versículo 30 al 31, dice Pablo que Dios demanda que todas personas se arrepientan. Porque Dios ha establecido un día donde juzgará a los vivos y a los muertos, también dijo el Señor Jesucristo en Juan, creo que si no me equivoco, capítulo 5, versículo 28. Se van a levantar los muertos, van a resucitar. La otra parte dice, Daniel dice que unos se van a levantar contentos así, y otros se van a levantar para condenación. Pero Dios ha establecido un día, y dice Apocalipsis que hay un lago de fuego, donde no se apaga nunca el fuego, donde dice que el gusano está siempre ahí. Dice, no es literal, o no es, amados, dice la Biblia que es así. En Apocalipsis ustedes ven, muestra, no es un juego. Esta persona se estaban afanando por tener cosas y cosas, y la forma de la obtenían era de alguna forma mal. Entonces le estaba, espera un juicio. Mateo 25:41 dice así, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus seguidores, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Esta gente no le importaba si el hombre tenía, incluso le sacaba hasta lo último, los quilmaba a estas personas, querían sacarle hasta la última moneda que tenían ellos, para sacarle todas las cosas que tenían. El Deuteronomio, si no me equivoco, yo lo tenía anotado por ahí, pero en el Deuteronomio hay una parte 24 que el Señor había mandado que no le tenían que retener el salario a ellos, tenían que darle, ¿por qué? Porque ellos no tenían para comer, se acababa, y hay personas que trabajan y llegan, y hombres que trabajan por el día a día, el pan de cada día, y esta gente no le importaba, lo obtenía la ganancia incluso ellos, y si se quejaban los llevaban a tribunales. Eran gente malvada. En Marcos 9:14 dice así, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Hay un castigo, dice el Señor. ¿Por qué? ¿Por tener cosas? ¿Está mal? No, no está por tener cosas, es por la forma en que las tienes, porque eso se ha transformado en tu ídolo, porque vives queriendo tener cosas como si nunca fueras a morir, y no haces tesoros en los cielos. No te preocupas nunca de buscar al Señor. Entonces, el Señor dice, donde tienes tus tesoros, tienes tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Las cosas de este mundo, esta gente tenía todas las cosas puestas en su corazón, ¿dónde? En las cosas de este mundo. Afanados por tener más y más, hacían fraude incluso. Deuteronomio 24, versículo 14 al 15, dice así. Defraudaban ellos al pobre y al agricultor. Deuteronomio 24, 14 y 15. No apresurarás, no premiarás al obrero pobre y menesteroso, ya sea, denme un segundo, voy a utilizar mi Biblia porque lo anoté, pero no alcanzo a leerlo con mi letra.
Deuteronomio 24, 14 y 15. Ahora sí. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus manos, de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra mí, no clame contra ti al Señor, y sea en ti pecado. Esta gente le estaba reteniendo el salario a la gente que apenas tiene para comer. Lo hacía tener ahí, lo hacía esperar. Esta persona dice, no vayan a hacer que ellos clamen a mí. Y yo escuche. Yo escuche. El clamor de los santos es escuchado por el Señor. No es que el Señor no escucha. Hay una parte donde dice, la sangre de Abel clama, cuando creo que Caín lo mata, de la tierra. Yo escucho la sangre. Creo que no me acuerdo si lo estoy diciendo de memoria. En Apocalipsis, creo capítulo 6, versículo... capítulo 6, si no me equivoco, capítulo 6. Fíjese, y el versículo número cuando se abre los sellos, dice así. Y miré aquí, en el versículo 8, he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. Y cuando abrió el quinto sello, vi abajo el altar de las almas que lo habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgarás y vengarás nuestra sangre que mora en la tierra? Clamaba también ellos, habían muerto por el testimonio. Esta gente también decía, no vayan a hacer que clamen a mí. Un hijo de Dios clame. Y el Señor oiga. ¡Ay de vosotros! Empiecen a llorar y a rasgarse las vestiduras, y un hijo llora y clama ante mí. Entonces, fíjese, Dios ha establecido, dice, bueno, pero ¿por qué no hace nada? ¿Sabe por qué no hace nada, amado? Una, porque Dios es soberano y Él actúa cuando Él quiere. Y otra, que Él ha establecido un día, ni un minuto antes, ni un minuto después. En el momento de eso. Y nosotros no tendríamos que estar tan preocupados por eso, sino que tratar de llevar la palabra y el mensaje a estas personas. En ese sentido. Y fíjese, y en Mateo capítulo 19, versículo 26, si usted se está preguntando sobre si hay salvación para ellos, la salvación está para todos, no es porque tenga riqueza o no tenga riqueza. Cualquier pecado, en ningún pecado, vamos a decir, no significa que no puede ser perdonado. No, en Mateo, estaba buscando en Lucas yo. Mateo capítulo 19, versículo 16, no lo voy a leer todo, pero es hasta el 30, yo lo voy a parafrasear nada más. Pero había un relato que es conocido como el joven rico, 19, 16 al 30. Pero fíjese que él quería saber cómo tener la vida eterna. Y él empieza a hablar porque le llamaba Word, y él empieza a confrontar con la ley el Señor. ¿Por qué? Porque él se preocupaba por tener muchas cosas, ya tenía muchas cosas porque era rico incluso. Y él dijo que había guardado todas las cosas. Y fíjese que él lo confronta con la palabra de Dios. Dice, todas estas cosas incluso las he guardado, dice. Entonces, oyendo esta palabra se fue, fíjese cuando el Señor dice que el agua y agua han guardado de su juventud. ¿Qué más me hace falta? Él quería hacer cosas. Amado, la salvación no es por hacer cosas. No se trata por hacer cosas. Fíjese que el Señor lo confronta con los 10 mandamientos. Y dice, todo hecho, entonces el Señor dijo, ¿quieres ser perfecto? Anda y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Yendo a este joven, esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto, que es difícilmente que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces, que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces ellos empezaron a mirar así, ¿cómo es posible? Desde que
Entonces no hay salvación. Y nosotros, dice, te hemos seguido. Ustedes conocen el relato, ¿no? Y él dijo que cualquiera que haya dejado casa, madre, voy a hablar dos cosas a tocar rápido. Una, hay salvación para un rico si se arrepiente y viene a Cristo. Otra que que no lo voy a profundizar, es que el Señor le predica con la ley a esta persona. Le dice, ven y deja todo. ¿Por qué? Porque él le tocó, el Señor sabía dónde tocarle con el dedo. Dijo, ¿cuál es? Vende todo. No, le dijo, son mías, codicioso. Le tocó, como en Romanos 7 dice, que el Señor, Pablo dice, no conocí el pecado si no fuera por no codiciarás. Entonces él no quería dejar todas esas cosas. Su corazón no estaba en Cristo. Entonces lo confronta con la ley te hace ver la necesidad y él se va triste así. Ahora, la palabra para aquellos que lo siguen a Cristo, fíjese que siguiendo ahí, hablando, el Señor le dice a ellos, Pedro le dijo, aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, pues, ¿qué pues tendremos? Decía Pedro. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para que juzgue las 12 tribus de Israel. Escuchen. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán los postreros, postreros serán los primeros. No habla de la prosperidad, no se trata de dejar cosas, dice, bien el Señor, ahora te voy a dar cosas. Yo no perdí familia, creo. Bueno, en una época casi me trajo un problema el Señor. Traté de mantenerme lo que más pude. Si no fuera por su mano me hubieran llevado las cosas. Tenía un amigo que era como mi hermano. Nos criamos acá, cuando no tenía amigos, nada. Salíamos por todos lados, nos reíamos. Y un día le prediqué de Cristo. No era hermano de sangre, pero era un amigo que apreciaba mucho. Y cuando le prediqué de Cristo, en mi cumpleaños, me acuerdo que fue la última vez que lo vi. Y se fue. Y yo sentí como que no tengo amigos, dije. Y el Señor nos promete, amados, que aunque aquellos que una vez conocimos en la carne son familiares, es muy posible que se alejen. No porque nosotros somos religiosos y le queremos ir, no se van a ir porque nuestra forma de ser es, vos no sos el que conocí, vos no sos la persona que te reía con nuestros chistes vulgares, mirábamos la misma cosa, no sos ese, ¿quién sos? Y vos le empezás a hablar del Señor Jesucristo, no de tu testimonio, está hablando de Cristo, de lo que Él hizo, y se empiezan a ir, pero el Señor nos promete que en Él tenemos familia, tenemos cristianos, hay otros hermanos y otras familias que tenemos ahora, y en un momento todos vamos a estar juntos, y espero que aquellos que tienen familiares y que tengan, ¿querés verlos en el cielo? Bueno, predicarles porque hay un día establecido. Entonces hay un tiempo de gracia, cada minuto que nos da el Señor es un regalo que nos da. Entonces esta gente había mal despreciado todas estas cosas y han puesto la mirada en las cosas de este mundo. Y Santiago le estaba diciendo que iba a llegar un día. Yo me voy a ir avanzando porque me ha quedado poco tiempo. Ya me he extendido lo que quería decir, pero sí voy a ir cerrando con esto, con una aplicación así. Acuérdense en esto, ¿no? Dice Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En Proverbios 10:22 dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Lamentablemente muchos de la prosperidad han doblado este versículo para su propia perdición. ¿Cuál es la bendición de Dios que enriquece? ¿Cómo un pobre así puede llegar a ser rico? ¿Qué es la bendición
que enriquece. Amado, cuando se escribió Proverbios 10:22, estamos hablando de un hombre que tenía todas las cosas materiales, era Salomón, ¿eh? Entonces, ¿qué bendición podía haber enriquecido? Porque las demás cosas se parecía que lo ponían triste. Era vanidad, no me llena nunca, lo tengo y ya salió lo nuevo, lo quiero este otro. Pero hay una bendición de Dios que enriquece. Dice que en Efesios que en Cristo Jesús hemos sido bendecidos. Entonces tenemos riqueza y bendiciones espirituales. Y este es el texto que quiero hablar. Segunda de Corintios 8, versículo 9, que dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueran enriquecidos. Es por medio del Señor Jesucristo. Voy a tratar de cerrar con este texto, pero antes de cerrar con ese texto, de 2 Corintios 8, versículo 9, voy a leer unos textos. Primero voy a leer Filipenses, creo que es el versículo 2, al versículo el versículo 2, el versículo 6, en adelante. El cual siendo, le está hablando de la kenosis de Cristo, pero dice así: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y entrando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó, hasta lo sumo le dio un nombre que es el nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua le confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. ¿Cómo es esto que conocemos nosotros la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo que era rico para nosotros? Y con esa pobreza nosotros fuimos enriquecidos. ¿Qué? Cristo nunca perdió su deidad. O sea, no está hablando de eso. ¿Qué está hablando? 2 Corintios 8, versículo 9, o cuando habló en el sermón del monte: bienaventurados son los pobres de espíritu, porque ellos del reino de los cielos. Nosotros, ¿te has considerado que eres pobre en espíritu? Porque solamente los que son pobres en espíritu son los que van a ser enriquecidos en el reino de Dios, y esa riqueza está en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 8, 9, cuando habla, que él está hablando de que conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para vosotros con su pobreza fueran enriquecidos, es esto: cuando en el sentido que se hizo pobre el Señor Jesucristo, es este, que habla, él está hablando de su existencia cuando él se identifica con nosotros. Por eso tuve que leer la parte, habla de la kenosis de Filipenses 2:6 en adelante, pero habla de su existencia, se identifica con qué, ¿no? Cristo, con nuestra pobreza espiritual. No es que se hizo pecador, se identifica, toma cuerpo de nosotros. ¿Para qué? Para que Hebreos capítulo 2, versículo 14 y versículo 15 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo. Versículo 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, cuando decimos que él, por amor a nosotros, se hizo pobre, para que siendo rico para nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos, hermano, no está hablando de una riqueza espiritual, de una riqueza material, como hablan estas pseudos iglesias, que dice Cristo quiere que vos seas rico. No está hablando Pablo de eso. ¿Sabe por qué no está hablando? Porque en 2 Corintios capítulo 11, versículo 27, el mismo Pablo, tres capítulos más abajo, escribe esto: en trabajo, de fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío, en desnudez. ¿Cómo podría estar hablando de eso cuando este hombre apenas tenía para comer? Él tenía derecho como apóstol a que lo mantuvieran. A él no le preocupaba mucho si él tenía para comer o no tenía. Pablo, él con sus manos trataba de trabajar, trataba de ganar, ayudar, expandir. Él había entendido lo que era. Él era un hombre que estaba sentado a los pies
de Gamaliel, amado. Este hombre conocía por la gracia, dice Pedro, decía, este hombre, dice Pedro, Dios le dio sabiduría, Dios le dio conocimiento, decía Pedro. Él podía tranquilamente haber pasado una vida muy buena, era un hombre que manejaba muy bien la Biblia, sabía quizá hablar y predicar, pero él entendió que no. Incluso tenía, dice, tráeme un cosa como eso, tráeme un capote, que tengo frío. Entonces, este hombre no estaba hablando, Pablo, de la prosperidad. Entonces, ¿qué estaba hablando cuando se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos? Se hizo pobre cuando se identifica con nuestra miseria espiritual, que somos pecadores, participó con nuestra humanidad, podríamos decir, para nosotros. En Romanos 1, versículos 3 y 4, cuando vimos, ya voy terminando. Romanos 3, 1. Pablo habla de esto. 3 y 4 dice, acerca de su Hijo nuestro Señor, Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu y Santidad por la resurrección de los muertos. Habla. Entonces, fíjese que Él viene, el Señor Jesucristo, ahí para identificarse con nosotros. Se hizo, había designado, Él venía del linaje de David, ¿para qué? Venía, ya el Padre lo había destinado, nosotros conocemos lo que se llama el Consejo Eterno, vino, ¿para qué? Para que sea, para identificarse con nosotros. Él, no tenía que venir Cristo. No, nada, ¿qué lo movió? Fue el amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para a nosotros que estamos muertos y delito y pecado, y nosotros somos deudores de Dios, pues transgresores de Dios. Y nosotros le debemos una paga que no podemos. El rico dirá, bueno, yo puedo tener esto, aquello, pero en el día de juicio, como dice Salmo 49, ¿con qué pagará el rico? No hay. Nosotros podemos, yo no podría pagar, de verdad. No tengo con qué pagarle. Pero Cristo pagó todo. Es en 2 Corintios 5, versículo, creo que es el versículo número 21, si no me equivoco. Sí, creo que es el 5:21. Dice así. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y es por medio de él que nosotros somos enriquecidos. ¿Enriquecidos de qué? Nosotros somos pobres espiritualmente, no tenemos con qué pagar, pero en Cristo Jesús sí, hemos sido enriquecidos y con toda bendición espiritual, si no me equivoco que es Efesios, creo que 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, con toda bendición espiritual. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Y el Señor no tuvo pecado, asumió nuestra humanidad. Y Él, por medio de Él, que Él venció, Él conquistó la muerte, venció a Satanás, a los principados. Y por medio de su resurrección, nosotros morimos, con Cristo también resucitamos. También, ¿cómo somos ricos? El problema es que las personas quieren tener cosas ya, ahora. ¿Se acuerdan como el progreso del peregrino, el que quería tener todas las cosas ya? El que sabía esperar. El otro no sé si se acuerda de esa parte con el intérprete, quería tener las cosas ya y lloriqueaba como una nena o como un nene que quiero tener ya, ese berrinche. Y el cristiano aguanta y tiene paciencia. Si viene, si tenemos, tenemos. Si tenemos la abundancia, tenemos, si no tenemos, tenemos. Pero para todo estamos preparados. Fíjese, y entonces, ¿en qué somos? Nosotros somos coherederos con Cristo Jesús. Nosotros somos ricos de todas las cosas que el Señor nos ha dado. Y es por medio de Él, como dice que somos herederos y somos coherederos, como dice Romanos 8:17. Voy a cerrar con esto. No me dio tiempo de hablar un poco de Santiago, pero habla, denme un segundo antes de cerrar con esto.
Me invito a abrir su Biblia en Isaías 53. Pero antes de cerrar con Isaías 53, quiero decir algo. Aparece una parte ahí en Santiago, creo que es en el versículo número 6, que dice: habéis condenado, dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Bueno, los pobres, estos ricos, eran llevados a tribunales, pagaban, como vine explicando, y ellos perdían. Incluso en una parte, en Hechos capítulo 7, 52, aunque sabemos que ahí puede estar hablando de los pobres, que eran oprimidos, eran llevados, no podían ganar un litigio. Pero en Hechos 7:52, fíjese que acá dice así, primero el de Santiago: habéis condenado y dado muerte al justo, no habla en plural, habla en singular ahí, Santiago, al justo, y él no hace resistencia. Podría estar hablando de justo, quizás de una persona que es justa en Cristo Jesús, puede ser que sea así también. Y es verdad, esa persona fue llevado, ¿por qué? Porque decía una parte, el cristiano conocía cuando alguno te oprima, te lleve acá, una milla, 2 millas, y te pide tu capa, dale tu capa. Entonces el cristiano no ponía resistencia a eso. Puede ser que estén hablando de eso, pero en Hechos 7:52, ¿se acuerdan? Cuando Esteban le estaba dando ese gran sermón a los judíos se enojaron, lo apedrearon, lo mataron. A Esteban le dice así en el versículo 52 de Hechos 7. Entonces a Esteban estaban acusando al Sanedrín de haber entregado y matado al justo. ¿Quién es el justo? Hablaba de Cristo. ¿A cuál de los profetas nos persiguieron vuestros padres y mataron de antemano a la que anunciaban de antemano la venida del justo? ¿A quién a vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Entregadores y matadores ahí. Y no hacen resistencia, dice en Santiago también ahí. Y no hace resistencia. Aunque habla del justo, de esa persona ahí, también el Señor Jesucristo fue el justo que vino, y que habla Esteban. Y él no hizo resistencia. Cuando abrimos nuestras Biblias en Isaías 53, versículo 3, en adelante dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor y experimentado en quebranto. Y como que no escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Estuvimos por azotados y por heridos de Dios y abatidos. Mas el herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, y llevó el castigo de nuestra paz sobre él. Nosotros fuimos curados, todos nosotros nos descarriamos, más como oveja, cada cual se apartó de su camino. Mas el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transgresores, enmudeció y no abrió su boca. Estas personas ricas, dice Santiago ahí, que se habían engordado a sí mismos. Pero lo que no saben, como decía el profeta, que ellos habían engordado a sí mismos para el día de la matanza, dice el profeta en una parte. Y va a venir un día donde va a haber una matanza, y Dios, ¿cuál es? Es donde el juicio. Nosotros también vamos a pasar ese juicio, pero todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, Él ha llevado ya la carga y las aflicciones de tu pecado y de mi pecado. En el versículo número 4 dice que es el Señor de los ejércitos. ¿Sabe qué significa el Señor de los ejércitos? Es cuando está hablando, cuando Él viene a juzgar. El Señor de los ejércitos va a venir a juzgar. En Isaías 5, versículo 8 y 9 dice así: ay de los malvados, ay de los que se juntan a casa y añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solo en medio de la tierra?
Ha llegado a mis oídos de parte del Señor de los ejércitos, que muchas cosas han de quedar asoladas y sin morador los grandes y el Señor dice que escucha. Más allá de todo lo que estuvimos viendo, para ir cerrando, si alguno no ha entrado al reino del Señor Jesucristo, no entre por la puerta que hoy predican, por ese Jesús que te quiere solucionar todo, que con él podés tener las cosas y las riquezas. No es así. Ese es el evangelio de Satanás. Cuando fue tentado el Señor Jesucristo le dijo que si te postrara, la palabra es proscuneo ahí. Si me haces una reverencia, te daré todo esto. Desde el huerto de Edén que él quiere prometer esas cosas. Esas cosas son corruptibles y pasajeras. Son como un espejismo. No están. No es un engaño. El verdadero evangelio promete salvación y vida eterna a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. La vida es fácil. No es fácil para nadie. Pero te puedo asegurar que para el cristiano, para el verdadero cristiano, aunque todavía no estamos perfectos, aunque a veces caemos y pecamos, pero por seguir a Cristo, se te van a complicar las cosas. Muchos de los que están a tu lado se van a alejar. Quizás como Apocalipsis, vas a perder ciertos trabajos porque vas a decir, este trabajo no glorifica a mi Señor. Y te vas a empezar a dar cuenta que por ahí vas a tener lo necesario, pero el Señor nunca te va a dejar pasar hambre. El Señor te ha dado, Señor Jesucristo, a su Hijo amado. ¿Cómo no te va a dar las demás cosas? ¿Por qué te afanas? Ni siquiera los pajaritos y las cosas que están afuera se preocupan, porque Él se preocupa de todas esas cosas. ¿Cómo no se va a preocupar de nosotros? Entonces, no pongan las miradas en estas cosas que hoy están y mañana no están. Vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque a usted le ha placido, Señor, darnos su Hijo amado, Señor. No ha abierto la mente y el entendimiento para poder entender, Señor, y poder ver, Señor, el engaño de este mundo, de Satanás, que quiere endulzarnos y quiere llevarnos con otras cosas, Señor. Señor, le agradecemos porque en Cristo Jesús tenemos todas las cosas que necesitamos para esta vida y la vida venidera. Le agradecemos todo y como siempre decimos, amén.